La pregunta es sobre el ejercicio 1620 de los del SCOOP, que ya lo hemos resuelto por manera ¿no? Entonces, era sobre una muestra de un vinagre, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo voy a tomar nota pues aquí de los valores y ya miramos 1620 y tenemos información sobre el volumen de muestra, que fueron 25 mililitros del vinagre que es la muestra, y se llevó 250 mililitros y de ahí se sacaron 50, ¿no? Para la titulación. Y esos 50 gastaron en NaOH 0,0896 molar, se gastaron 35,23 mililitros. Bueno, entonces vamos acá, aquí el resumen. Bueno, sí, en el caso de vinagre, pues tenemos que ver que el compuesto, el analito de interés, es el ácido acético, ¿no? Y el ácido acético tiene solamente un equivalente por mol, porque solo tiene ese protón que es capaz de ceder. Entonces aquí, pues simplemente usamos la forma de que la masa del analito, en este caso el ácido acético, será simplemente la normalidad del valorante multiplicado por el volumen que se gastó y multiplicado por el peso equivalente de ese particular, que es el ácido acético, ¿no? Esto es 0,0896 equivalentes por litro. El volumen gastado son 35,23 mililitros. Y el peso equivalente, lo que pesa es como 80, pero no recuerdo. Miremos a ver cuánto es. El ácido acético, 60,05 gramos y tiene un solo equivalente. Y eso sería la masa. ¿Sí? Ahí se calcularía la masa, lo que es esa masa, y luego eso se dividiría, para allá del porcentaje de ácido acético, esa masa se dividiría por la masa de muestra, ¿no? O por el volumen, que en este caso fueron 50 mililitros. Bueno, aquí de pronto habría que convertir la masa a gramos, o sea que habría que tal vez poner esto aquí con 1000, ¿sí? Para que nos dé en gramos. Y luego esto hay que multiplicarlo por el factor de dilución. Y la dilución está ahí descrita que fueron 250 mililitros que se midieron 25. Entonces es así, de esa forma, utilizando la normalidad, igual como lo hemos hecho antes. Listo, profe. Gracias. Y pues la otra es que hay que convertirla, bueno, en este caso particular, el NaOH tiene un solo OH, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que esto es igual a la normalidad, ¿no? 0,0896 molar, perdón, normal. ¿Sí? Porque hay un solo equivalente por mol. Entonces recuerden que habíamos dicho que la normalidad era igual a la molaridad multiplicada por el alfa. Sí, señor. No lo tienen que memorizar, simplemente con las unidades. O sea, la molaridad sería moles por litro y el alfa son equivalentes por mol. Entonces, si multiplicamos esos dos, nos va a dar equivalentes por litro. Entonces, si sabemos el alfa del valorante, con eso pasamos de una a otra, de normalidad a molaridad o al contrario. Listo. Entonces, pues ahí como toda esta molaridad, pues simplemente es pasar la normalidad con los alfas y ya, ¿cierto? Sí, con los alfas y ya. Los ejercicios del SCOOP todos están en molaridad, entonces simplemente si ustedes conocen el alfa de la sustancia que se está usando como valorante, es multiplicar esa molaridad por ese alfa y ya tienen todas normalidades y ya el trabajo funciona como se hace en el aire. Listo. Permítanme un momentico, yo traigo un vaso de agua que está haciendo como calor acá.
Más listo. A ver quién más se nos unió. Se nos unieron Camila, Felipe. Ya está. Y aquí estamos esperando más preguntas que tengan. Felipe, que ha estado muy callado. Profe, el 20, ay, espere que me olvidó. El 23 del SCUP. Miremos a ver de qué se trata eso. Es que me acuerdo que le iba a preguntar la otra vez, pero no sé qué pasó. Aquí está, listo. Formaldehído, fue pesando esta, nomás atrás. Y 50 mililitros de peróxido. Bueno, entonces lo que se titula, según esto, es este guión que acá, a ver, no. La reacción necesita peróxido para que el hidróxido reaccione con el ácido fórmico. No, perdón, formaldehído. Bueno, entonces es una evaluación por retroceso, como está allí. Según esto, se adiciona una cantidad medida de hidróxido. O sea, importa es esto, ¿no? 50, los dichos es el mismo, pero importa es esto. El peróxido parece ser que se adiciona en exceso, ¿no? Aquí no está de una concentración exacta, se agrega ahí, si hacen cuenta, seguramente este será en exceso. Entonces, una pues, sugerencia sería convertir las moles de cada uno de estos o calcular las moles de cada uno. Pero, Yo estoy seguro. porque cosas que no se creería yo, no se podría, digamos, los 50 mililitros del NaOH le hallamos la molaridad y al peróxido también le hallamos la molaridad. Bueno, no, claro que dice que el exceso de base. No, bueno. O sea, Entonces, pero, igual no se podrían hallar las moles de ambos y restar esas moles y ya después trabajar con el que sí reacciona. ¿cuáles moles? ¿De cuáles ambos? Porque usted me dice que se restar dos, que aquí hay como tres cantidades. ¿Cuáles serían? Serían las del NaOH y se debería llevar, digamos, el peróxido también a NaOH con las moles para que sean iguales y restar ambas y ya se mira la cantidad de NaOH que reacciona o no. A ver, aquí hay tres compuestos en los reactivos, ¿cierto? El hidróxido, está el formaldehído y está el peróxido. Sí. De todos estos, el reactivo límite va a ser el formaldehído, este, que es el analito. Este se agrega en exceso porque se necesita para la reacción, pero este también se agrega en exceso. Entonces, si yo tengo en el medio de reacción este, y adiciono peróxido y adiciono hidróxido, pues la reacción para producir este formiato va a ser limitada por el formaldehído. O sea que si yo tengo forma de cuantificar cuánto reaccionó alguno de los dos, con eso puedo, a través de eso, determinar cuánto de este reaccionó, o cuánto había, ¿no? A lo que voy es que, si se fija lo que describen después, dice, después de enfriar el exceso de la base titulado con esto, ¿cierto? Fue este volumen. Entonces, básicamente lo que se está describiendo es que se agregó hidróxido. Ese hidróxido tenía para reaccionar con el formaldehído y suficiente peróxido. Y al final sobró base, porque el ácido sulfúrico pues, reacciona con el exceso de base. O sea que básicamente es una evaluación por retroceso en que le están dando la cantidad de otro reactivo, pues porque la reacción requiere de ese otro reactivo. Pero basta con medir la cantidad de alguno de los otros dos para poder determinar cuántas moles de formaldehído había. Y pues aquí no hay evidencia de que podamos medir cuánto peróxido quedó al final sin reaccionar. O sea que lo que debemos garantizar es que este peróxido haya estado en exceso con respecto a la cantidad de este que reaccionó.
Entonces, me parece un ejercicio interesante porque no hay solamente un ácido y una base reaccionando, sino que además se requiere pues de un compuesto adicional para que la reacción se dé. Así en el peróxido, el formaldehído no reacciona con el hidróxido. Pero de lo demás es simplemente una evaluación por retroceso como las que hemos visto, en las que la cantidad de lo que reacciona será lo que se añade, que aquí está medido en términos de volumen y molaridad, y aquí con respecto a lo que queda después de esa reacción. Es decir, podemos decir que lo que reacciona de hidróxido será igual a la multiplicación de esto por esto, que es lo que se añade, y menos el exceso de hidróxido que se titula con este ácido, es decir, esto es lo que nos permite hacer esa reacción. Lo interesante del ejercicio es no solo pues que se requiere un tercer reactivo para que la reacción suceda, sino que pues el ejercicio está planteado en molaridad, ¿no? Entonces tenemos pues varias formas de hacerlo. Entonces me parece interesante que lo hagamos completo, ¿no? Para que miren cuáles son las diferencias en trabajar con moles y trabajar con equivalentes cuando se trata de algo que involucra una reacción. Entonces la reacción aparentemente está balanceada. Si necesitamos trabajar con molaridad, tendríamos que balancearla. Recuerden que con normalidad no es necesario. Entonces, a ver, tenemos la cantidad añadida, son 50 mililitros de hidróxido de sodio de concentración 0,0959. Sí. Yo ahí tengo una pregunta. ¿Se podría utilizar lo de que los equivalentes de hidróxido es igual a los equivalentes de, pues, que reaccionan con el formaldehído y el exceso? Sí, es Sería, esa misma ecuación que hemos básicamente eso. usado. Ah, listo. Es la misma ecuación que hemos usado cuando hay un retroceso. Una parte reacciona, la otra parte sobra. O sea que entonces ahí pues el peróxido no se incluiría. Exacto, el peróxido simplemente está en suficiente cantidad para que la reacción suceda, pero Ah, seguramente será otro de los reactivos en exceso. El único que debe limitar la ocurrencia de la reacción es el analítico, en este caso el formaldehído. listo. Ya los otros debe haber. Así, por ejemplo, como en las reacciones de permanganato, dicromato, que tenemos hierro que reacciona con dicromato, pero adicionalmente recuerden que esas reacciones usualmente se verifican en medio ácido. Entonces nosotros le hemos agregado una cantidad de ácido sulfúrico suficiente para que la reacción suceda, pero no lo medimos. ¿Sí? En el laboratorio de permanganato decía agregar 10 mililitros de una solución 1,1 o 1,4 de ácido sulfúrico, pero ese ácido simplemente está dando el medio para que la reacción suceda. Además, si se fijan en la reacción balanceada, recuerden que para balancear reacciones de oxidorreducción, después de que hayamos igualado los electrones, depende del medio si es ácido básico, se agregan H más o H, ¿no? Entonces, esos H más, si ustedes cuentan por una reacción completa de esas, van a ver que está el ácido, está el valorante que es dicromato o permanganato y está el hierro. O sea, los tres son necesarios para que la reacción ocurra. Pero nosotros nunca miramos el ácido, solamente suponemos que hay suficiente para que la reacción ocurra. Lo mismo pasaría en este caso. El peróxido se requiere para que la reacción ocurra, pero nosotros no estamos cuantificando el peróxido, solo que tenemos que garantizar que la cantidad de peróxido sea suficiente para que haya exceso de él, ¿sí? Y la reacción suceda. Bien, voy a anotar la cantidad de peróxido solo para que comprobemos algo, a ver si ese peróxido sí está realmente en exceso. Bueno, está una solución al 3%, y ya, bueno, tenemos la masa molar. Entonces, aquí está pues un resumen de lo que hay. Tal vez escribamos la reacción por aquí a un lado, no necesitamos pues de ella completa. A ver, era el OH menos más el, a ver, era el formiato. Sí, es que estaba mirando lo del ácido fórmico, que es lo que se hace, lo que se forma al otro lado es el formiato. ¿Y qué más? El agua. Y agua, sí. Los moles de agua. Hormonas de agua. Bueno, entonces aquí está la reacción, aparentemente está balanceada, pero pues no vamos a usar la reacción a menos que sea necesario, ¿no? Bueno, entonces lo primero, si queremos trabajar con normalidad, vamos a calcular la normalidad de NaOH, pues será la misma, ¿no? Debido a que
el alfa para él es 1, ¿no? O sea que sería esto, ¿no? Pero para el ácido sulfúrico, recuerden que el alfa es 2, o sea que sería 0,0537 por 2. ¿Y eso cuánto les da? 0,1074. Bueno, entonces sería 0,1074 equivalentes por litro. Entonces, básicamente el ácido se usa simplemente para mirar cuánto quedó en exceso de base. Entonces, como decía Sebastián, los equivalentes de NaOH añadidos van a ser iguales a los equivalentes de NaOH que reaccionan más los equivalentes de NaOH en exceso. Eso ya lo hemos hecho varias veces, siempre que hay un retroceso es de esa forma. Y pues aquí de una vez esto serían 50 mililitros por su normalidad, que es de 0,0959 normal. Y estos equivalentes de NaOH, ¿con quién reaccionan? Se reaccionan con el analito, que en nuestro caso es el formaldehído. ¿Sí? Más, y los equivalentes de base, pues son iguales a los equivalentes de ácido sulfúrico, que fue el que se usó para precisamente determinar ese exceso. Entonces aquí tendríamos ese primero, que sería 50 por eso. ¿Cuántos equivalentes añadieron de hidróxido? 4.795 mil equivalentes. 495 mil equivalentes. Listo. Estos son los que necesitamos hallar. ¿Sí? Y los de hidróxido, pero los de ácido serían... ¿cuánto ácido se gastó? ¿22 fue? 22,70 por la normalidad que fue de 0,1074 equivalentes por litro. Bueno, entonces de aquí sacamos los equivalentes del formaldehído, que sería esto, menos lo que nos haya dado esa multiplicación. 2.439 mil equivalentes. Listo, y pues la resta nos da los equivalentes de formaldehído. Profe, me da 2,35. 2,35. Sí, 2,356. Bien, ahora lo que tenemos que mirar es el número de equivalentes por mol de formaldehído. Entonces, para eso sí miramos la reacción. Si comparan entre esto y esto, me faltó el peróxido en la reacción, ¿no? Miren que el carbono de acá a acá está perdiendo un hidrógeno. Sí. Bueno, y también se está oxidando, ¿no? O sea que para el alfa es 1. Como un ácido, ¿no? Como si fuera un ácido. Entonces ya podemos calcular la masa del formaldehído. Esa masa sería los equivalentes y multiplicados por su peso equivalente, que creo que nos dan la masa molar, que es 30 algo, ¿no? 30,026 gramos por cada equivalente, ¿no? Porque pues acabamos de determinar que hay un equivalente por cada mol. Y eso nos da la masa, ¿no? ¿Cuánto nos da esa masa? Me da 70.741 miligramos, ¿no? Sí, equivalente miligramos. Bueno, y volviendo a esto, ¿eso en cuánta masa de muestra estaba? La masa de muestra fue de 0,29, ¿cierto? Entonces hay que el porcentaje, ¿listo? Entonces el porcentaje sería
tenemos esa masa, ¿no? Que fueron los 70,741 miligramos. Y dividido. Eso nos muestra, porfa, lo que está escribiendo. Sí, sí, es que estoy tomando nota de la masa, que sería Ah, ya, perdón. 298,5 miligramos. Estaba mirando la masa de muestra, que es esta, ¿no? Esta. Entonces, el último paso sería dividir esa masa por la masa. Lo que demuestra, lo que hice fue pasar esa masa a miligramos. O sea, era 0,298. Ah, profe, me da 23.69. A mí también. 23,69%, ¿no? Sí, señor. Sí. Ese se supone que es de los que tiene respuesta, ¿no? Los que están marcados con ese asterisco tienen respuesta, creo. Ah, sí, entonces hay que buscar. A ver, no me acuerdo dónde puse yo esas respuestas. Están en la plataforma, ¿cierto? Sí, profe, si no estoy mal. Respuestas, el capítulo 8. No sé, no. Será que lo subí, pero de alguna parte tuve que haberlo sacado, ¿no? Camila no miró las respuestas. No, profe, no lo he mirado. Vamos a ver. Ah, pero creo que hasta en Classroom estaban, ¿no? Yo creo que las puse ahí también. A ver. Está neutralización. Pero usted no nos ha enviado eso, que yo recuerde. No, profe, solamente mandó los capítulos, pero no mandó la respuesta. Digo, Usted no ha enviado eso que yo recuerde. pero Sí. no ha mandado la respuesta, ya miré. Sí, sí están, pero están acá. Están en la plataforma. No, tampoco. Acá. No, profe. No, profe, solamente Que no nos ha enviado las respuestas de eso. dijo No, los no, ejercicios no. propuestos. Eso sí, solamente digo los ejercicios y ya. Ah, qué raro. Me parece que sí, el 16. Profe, nos has fallado. Seguro que no. Yo no subí eso. Vamos a ver. Voy a volver acá. Profe, se los mandó a alguien en especial, No. Yo pensé que los había subido pero a a la nosotros no. plataforma. Mm. Ah. Bueno, esos ejercicios son del Scoop y a ver, eso está aquí en libros. El Scoop, este. Eso está al final del libro. Mm. A ver, aquí está. Capítulo 16. Este es el capítulo 16. Capítulo 16. ¿Cuál era ese? 16-20. No. A ver, 16-23. Sí, pi. 23.7 dice la respuesta. Ah, no, digo 23.69. Ah, es que eso está mal. Voy entonces a mirar, es la página 1037. Un momentico, vamos a cerrar todo esto y vamos a utilizar de una vez. Página que era 1023. Ya está. Ah. Ujú. Y vamos a guardar como neutralización y respuestas.
capítulo 16. Entonces, neutralización y respuestas Scoop capítulo 16. Y ahí están las respuestas. Y yo solo tengo que, ¿dónde poner eso? Están los ejercicios. Ahí la voy a poner. Bueno, entonces, ¿cómo es que se hace esto? Crear material. Y pongo respuestas de Scoop. El 16 y lo ponemos en neutralización. Y subimos ese archivo. Pensé que yo había hecho esto antes. Bueno. Entonces ustedes ya tienen acceso a eso en este momento. No tenía problemas con cargar. Está en neutralización, respuestas. Lo he escrito raro. Listo. Bueno, entonces ahí está. Ya están las respuestas de ese capítulo. Los que tienen el asterisco son los que tienen respuesta. No sé cuántos de los que les puse a hacer están ahí con respuesta. Pero, entonces, sí, esa es una forma. Lo que quería mirar, lo que quería mirar con lo del peróxido era verificar que evidentemente estos 50 mililitros de peróxido al 3% fueran suficientes para la reacción. Pues solo para verificar que esto realmente tiene sentido, ¿no? A ver, que esto es ese componente y no entiendo por qué. Profe, sí, nos quedó bueno. No, sí, la respuesta dio bien, ¿sí? Pero lo que quiero mirar es que se supone que estos 50 mililitros, a lo del peróxido que no usamos, lo que quiero mostrarles es que esos 50 mililitros deben ser suficientes para que reaccionen con el formaldehído. Ah, entiendo. Entonces, miren, aquí, si el alfa es 1 para el formaldehído, entonces de una vez podemos decir que esto también son moles, ¿no? O sea, son 2,356 milimoles. La razón es porque el alfa es 1, ¿no? Entonces, estos equivalentes, si yo quiero convertir eso a moles, sería simplemente usar el peso equivalente, ¿no? Un equivalente por un mol. ¿Sí? Y el resultado pues me daría moles, ¿no? O milimoles en este caso. Entonces lo que quiero yo hacer es convertir esos 50 mililitros de peróxido al 3% a moles. Y como la reacción nos muestra que es de 1 a 1 todo, o sea, esto es 1, entonces esas moles nos debe dar mayor a esa cantidad de formaldehído. Entonces tenemos 50 mililitros y la solución es de 3%, o sea, 3 gramos por 100 gramos. Pero ahí tenemos una dificultad, ¿no? Y es que necesitamos la densidad. Digamos que por aproximación yo quiero usar una densidad unitaria, ¿no? Entonces vamos a decir que es 1 gramo por 1 mililitro. Y ahora sí podemos usar el 3%, que son 3 gramos por cada 100 gramos, ¿no? Y eso nos da los gramos. Y usamos la masa molar del peróxido, ¿no? Recuerden que esos son gramos de peróxido, que el peróxido son 34 gramos por 1 mol. Y ahí lo que estoy hallando es, en esos 50 mililitros de peróxido al 3%, ¿cuántas moles hay de peróxido? ¿Cuánto nos da eso? $0.0441. 0,445 moles, ¿no?
Sí, señor. 41. Bueno, entonces, así. O sea, 44,1 milimoles de peróxido, ¿no? Y si lo ven, observen que la cantidad de moles del peróxido son, perdón, del formaldehído son solamente 2,36, 35, ¿no? Entonces, pues este calculito nos muestra que contra las 2,346 milimoles del analito, como la reacción es 1 a 1, está en exceso. ¿Sí? De hecho, miren que las moles de hidróxido que se adicionaron fueron solamente 4. Está muy lento, no sé por qué ponemos una conexión a la red. Acá estas eran las moles de hidróxido adicionadas, fueron 4,795. A ver, mientras esto termina de dar vueltas, ya. Estas de acá son las moles de hidróxido adicionadas, que fue 50 por 0.059. Entonces, si vemos las moles de hidróxido, pues que son las mismas que los equivalentes, porque el alfa son 4,79. Mientras que, es decir, según esto, de hidróxido se están agregando 4,795 milimoles. Mientras que de ácido, perdón, de este peróxido eran 4,41 milimoles. Entonces, claramente, el reactivo límite es el formaldehído y el valorante que se usó, la sustancia para la reacción, fue el hidróxido. Entonces, observen que ese peróxido está en mucho exceso con el que se necesita, ¿no? Se necesitaría al menos la misma cantidad que de hidróxido. Pero no, se agregó una cantidad muy grande de peróxido. Por eso no tuvimos en cuenta el peróxido, porque no hay forma de cuantificar. Además, él está reaccionando, pero solamente están reaccionando. De hecho, solamente reaccionan, si consideramos que la reacción es de 1 a 1, como lo ves, reacciona una mol de este, una mol de este, una mol de este. El que determina cuánto reacciona es el formaldehído, y de formaldehído reaccionaron 2,356 milimoles. De hidróxido también las mismas, y de peróxido también. O sea que de peróxido sobra como 40 milimoles o más de 40 milimoles. Entonces, volviendo al enunciado, por eso pues decidí no usar el peróxido para nada, ¿no? Porque de hecho la única evidencia que hay de que se midió algo al final fue con este ácido sulfúrico. Y pues el ácido sulfúrico reacciona solo con el hidróxido. Entonces por eso la cantidad de hidróxido adicionado menos la cantidad de ácido gastado en esa valoración fueron los hidróxidos que efectivamente reaccionaron aquí en esta reacción, y por eso con base en el OH se calcularon los equivalentes de los otros. ¿Sí? Entonces por eso no tuve en cuenta el peróxido, porque estaba en exceso y no se midió. Sí. ¿Cómo? Lo de permanganometría. Sí. Que quiere volver bien ácida la reacción, es lo mismo que pasa con el peróxido. Exacto, cuando uno le agrega ácido sulfúrico para que la reacción quede ácida, el ácido de hecho reacciona y una parte del ácido se gasta, pero hay tanto ácido que nosotros no medimos la cantidad de ácido. Porque de hecho no... Sí, porque cuando uno hace los ejercicios, normalmente uno ignora todo lo que se haya gastado de ácido. Exactamente. Aquí simplemente el texto les está dando la información. Entonces, un ejercicio de permanganato, por ejemplo, decirle, se adicionaron tantos mililitros de ácido sulfúrico al 2%. Si no es una reacción, pues ese ácido no se está cuantificando. Aquí incluso es al contrario. El peróxido está verificando una reacción de oxidorreducción. Ya. Por ejemplo, miren lo que se me ocurre a mí. ¿Qué tal haciendo lo mismo? Es decir, yo voy a analizar el contenido de este, ¿no? Por medio de esta reacción. Sí. Entonces, yo preparo una solución estándar de peróxido. Agrego el peróxido a la solución y agrego suficiente OH, ¿no? Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? Parte del peróxido reacciona con este formaldehído. Ahora, ¿con cuál de los valorantes que hemos visto, podríamos analizar peróxido? ¿Recuerdan con cuál lo hicimos? Pues se supone que con permanganato, ¿no? Exacto, con permanganato. Entonces podríamos hacer la reacción, medir una cantidad, una alícuota de peróxido medida, ¿cierto? Sí. Que el peróxido reaccione y por medio de una permanganometría determinar el exceso de peróxido. Ah. Y sería lo mismo, ¿no? Sí. Solamente que el detalle sería que cuando la reacción suceda, al final tendríamos peróxido en medio básico. Entonces, antes de agregar el permanganato, tendríamos que acidificar la solución. Pero sería lo mismo, solo que no usaríamos la propiedad de ácido-base con el hidróxido, sino la propiedad de la oxidorreducción que está sucediendo con el peróxido. Entonces, cual sea la forma en que se mida el exceso, es lo que determina qué tipo de reacción estoy usando. Aquí era una titulación con ácido sulfúrico. Por lo tanto, lo que tendría que estar valorando es el exceso de base que se adicionó. Ya. Sí, hay ejercicios, estos del SCUC no los había mirado, pero parece ser que hay algunos ejercicios interesantes. Eso me da idea. Profe, no tenga tantas ideas. Profe, el 1629, lo tiene arribita. Sí. ¿Cómo podría hacer ese? ¿Ya trabajó algo sobre el ejercicio? ¿Okay? ¿Cómo? ¿Ya lo había mirado o solo se le acaba de ocurrir? No, es que, o sea, pues yo lo miré y estaba pensando cómo podría hacerlo. Sí. Pero pues no sé cómo proceder sobre eso. Pues digamos, yo sé que por allá se utiliza lo de que, pues, de por retroceso. Es que ahí lo dice, pues hasta esa parte. Pero entonces, no sé si sería igual como los equivalentes de base añadidos, son igual a los equivalentes que reaccionan, pero entonces serían los que reaccionan con el CO2. Ah, sería con el CO2. A ver, el CO2 es el que reacciona, no es el analito. ¿Sí? Aquí sí. dice muy claro al final, pues una forma de identificar el analito sencillo, voy y miro qué me pregunta que calcule, ¿no? Ah, ya. Calculo la cantidad de dióxido de carbono. Entonces aquí hay algunas densidades que tal vez vamos a necesitar y este ejercicio es bastante interesante porque están utilizando hidróxido de bario y el hidróxido de bario tiene dos partes que reaccionan interesantemente, ¿no? El hidróxido como tal reacciona con porque recuerden que el CO2 en agua forma ácido carbónico, que es el que realmente es como la reacción contraria a lo que pasaba con los bicarbonatos cuando se titulaban la última parte de ellos. El bicarbonato pasaba ácido carbónico, pero fácilmente se descomponía el CO2 en agua. Puede quedar al contrario. El CO2 reacciona con agua, ¿cierto? Y se convierte en ácido carbónico. Y el ácido carbónico es el que reacciona con este OH. Y lo interesante también es que si vamos al contrario, o sea, yo voy en camino contrario porque estoy haciendo esas titulaciones con una base, ¿no? Recuerden que con ácido teníamos carbonato, bicarbonato y bicarbonato, ácido carbónico y luego CO2 y agua. Pero con una base sería el contrario, CO2 con agua, ácido y luego el ácido pasa a bicarbonato y luego el bicarbonato a carbonato. Y la otra parte interesante de este reactivo es que el bario, ustedes recuerdan que se adicionaba como cloruro, pero pues aquí tenemos otra fuente de bario, que es el hidróxido. Ese hidróxido de bario está precipitando el carbonato que se produce. El carbonato. O sea que lo que queda al final será un exceso de base. Y el exceso de base gasta esta cantidad de ácido. O sea que sería lo mismo. ¿Cuánto se adicionó de base? Lo que da el producto de este volumen por esta concentración. Sí. Sí, eso da cuánto se añadió. ¿Qué es igual a qué? A lo que reaccionó con el CO2, más lo que quedó en exceso. Y lo que quedó en exceso se determinó aquí en esta titulación. O sea que nuevamente solo restar 50 por esto, ¿cierto? Menos por ¿no? Pero si va a trabajar equivalentes, aquí hay que tener en cuenta esto. Sí, que son dos. Estos son dos OHs, ¿no? ¿Y cuál sería el alfa para el CO2? 1. ¿Por qué? Sería
El alfa sería 2. 2, La sí. razón es porque yo les voy a mostrar lo que estoy haciendo acá, ¿no? Lo que les describí en palabras era que, ¿recuerdan cuando teníamos carbonatos que pasaban a bicarbonatos y que luego pasaban a ácido carbónico y que luego se descomponían en CO2 y agua? ¿Sí? Aquí está pasando exactamente lo contrario. Entonces, fíjense que el CO2 con agua produce este. ¿Sí? Y Ácido aquí es donde el alfa es 2, por eso. Por los dos protones que forman con el agua. Ah, ¿Sí? Ese ejercicio incluso podría, es sencillo de resolver, aunque el enunciado, pues en principio parezca complejo, ¿no? A ver, entonces tendríamos, voy a hacerlo de una vez. Porcentaje del CO2. Porcentaje del CO2 sería lo que se adicionó, 50 por la normalidad, ¿no? Y la normalidad, recuerden que sería el doble de esa, ¿cierto? O sea, voy a hacerlo aquí rápido y creo que todo tendría más sentido, menos lo que se valoró al exceso, que fueron 23,6 mililitros por la normalidad, que es 0,0108. Bueno, y la cantidad de muestras se mide en ¿qué? 3 litros de aire, ¿no? 3 litros de aire. Y las concentraciones las piden ¿en qué? En mililitros. Bueno, vamos a calcular en porcentaje, que es lo que sabemos hacer, y ahorita hacemos las otras conversiones. Y nos dicen que la densidad del aire es ¿de cuánto? No dice la densidad, no, está en litros. Por cada litro de aire. pues Entonces, si no lo hace por molaridad sería más largo. ¿se lo hace con qué? Con molaridad sería más largo. Sí, pues no, habría que plantear la reacción completa y ver la relación entre las moles. Aunque también podemos aprender a hacerlo sin plantear la reacción, pero sería lo mismo que se hace cuando se trabaja en equivalentes. Bueno, entonces, Pues si se hace con molaridad, no sería como que las moles que reaccionaron, las moles en exceso, que para hallar las totales. Habría que pero entonces habría que convertir todo a lo mismo, porque yo no puedo restar moles de ácido con moles de base. Sí, pues sería, pero es que igual pues sería hacer como un simple factor de conversión y ya. Pues el simple factor de conversión tendría que ser cuidadoso porque ahí tendría que estar el 2. Ah, Por bueno, ejemplo, sí. yo no puedo restar también. el producto de 50 por esto menos el producto de esto por esto, porque Ah, estaría no. restando moles de hidróxido de bario con moles de ácido clorhídrico, y eso no es igual. Mientras que los equivalentes sí me permiten hacer eso. Entonces miren lo que estoy haciendo acá. Miren el numerador. A ver, este 50 es el volumen de solución de hidróxido de bario que se adicionó. 50 por esto, ¿cierto? Es decir, lo añadido, menos el exceso, pero no sé si este 2 ahí queda claro. ¿Tiene este 2 acá? D2 es el alfa del hidróxido de bario. Claro, para convertir esta molaridad en normalidad. En normalidad, sí, ya entendí. ¿Sí? Menos, estos sí ya están equivalentes porque la normalidad del ácido clorhídrico es la misma. Aquí como están, estos son equivalentes. ¿De qué? De lo que yo quiera. Si son de CO2, entonces para convertirlos a masa de CO2, pues uso su peso equivalente. CO2 pesa 44 gramos y ya acabamos de discutir que son dos equivalentes. Entonces el numerador nos da miligramos, ¿no? Y si divido por el volumen de muestra, que fue 3 litros de aire, pues eso me darían unidades de miligramos por litro, ¿no? Esto me daría miligramos de CO2 por cada litro de aire. Que no sé si esa es una de las formas en las que nos piden la respuesta. Ah, no, nos piden esto en mililitros. Entonces todavía nos faltaría algo, ¿no? Entonces, por ahora calculémoslo así. ¿Cuánto nos da esa masa de CO2 arriba? Ese número dividido 3. Entonces aquí tenemos miligramos de CO2 por cada litro. Eso es lo que tenemos ahí. Sí, pues tengan cuidado con los paréntesis de
de la expresión. A ver, sería 50 por 0.0116 por 2 menos 23.6 por 108, ¿no? Por 44 dividido 2 dividido 3. ¿Qué pasó? Me da 19.91. ¿Cuánto? 19.91. 19,91 miligramos. Me hizo algo raro y me dio negativo. Es 0,0160. Suele suceder. 0,108, sí. Sí, hace 19,91. A mí me da 19.91. Probablemente es medio negativo. No, ya no me dio negativo, algo pasó con lo que yo hice. Pero me da 6. A ver, 50 por 0,0116 por 2 menos 23.6. Lo voy a volver a hacer mejor. No sé, pero a ver, aquí vamos a estar adelante. Por 44 dividido 2 dividido 3. Sí, me da 6,63. Si lo digo por 3, yo creo que no, Camila. Ah, si ustedes solamente... Sí, profe, a 6.63. Usted solamente me pidió la masa. Ah. Bueno, entonces esto da 6, estos miligramos de CO2 por cada litro de aire, ¿no? Pero nos piden eso en mililitros de CO2 y nos dan la densidad del CO2, que es 1,98. 1,98. 1,98. ¿Qué? Las unidades las perdí. Gramos por litro. 1,98 gramos por cada litro, ¿no? Pero nos piden eso en... ¿Qué? No, ya estaban mililitros, ¿no? Que gramos, y ese gramo se da... 3,35. 1,98. 3,35, ¿no? Sí, 3,35. Mililitros de CO2 por cada litro de aire, ¿no? Aire. Que son aparentemente partes por millón. Y lo que no me gusta de estas traducciones es que miren esto raro acá, ¿sí ven esto? Eso debería ser un exponente, ¿no? Posiblemente. Partes por millón, dice mililitros por cada 10 a la 6. O sea, una parte en 1.000.000. Y nosotros tenemos una parte en 1 litro. Entonces faltaría como otro 1.000. Sí. ¿Sí? O sea, tendríamos que llevarlo a mililitros por cada... ¿después de litros qué? Sí, nos faltaría un factor de 1.000. Mililitros es... un litro, que son 1.000 mililitros. Y para que sea 10 a la 6, eso va muy pequeñito. Mililitros por litro, solamente de 10 a la 3. La relación entre los dos. Bueno, entonces voy a mostrarles lo que estoy haciendo acá. Entonces, bueno, nos dio 3,35 mililitros de CO2 por litros de aire, ¿no? Sí. Pero para que nos dé en la relación de partes por millón significa una parte por cada 1.000.000. ¿Sí? Es decir, que tenemos que pasar esto a mililitros de CO2 por cada 10 a la 6 mililitros de aire. A eso tenemos que llevarlo, ¿no? Bueno, entonces tenemos 3,35 mililitros de CO2 por 1 litro, ¿no? Sí.
Y un litro que es 1000. que son 1000 mililitros. Pero ahí tenemos solamente 10 a la 3, ¿no? O sea, que tenemos que dividir por otro 1000. Y ahora sí, esto quedaría 3,35 dividido, no mililitros, ¿no? Dividido, a ver qué pasó con esto. O sea que, en litros, ¿no? No, de hecho creo que ya lo teníamos en partes por millón. Es lo mismo, ¿no? Bueno, revisemos las respuestas. ¿Esto será qué? Profe, 29. sí. Ah, sí, se fue con 10 a la 3. A mí me da lo mismo, pero a la -6. ¿A la menos 6? Profe, a mí me da ese 3.35 por 10 a la menos 3, pero, o sea, el primer resultado que tenemos, que es mililitros sobre litros, pues pasé los litros a mililitros y ya. Pero da la menos 3. Sí, da la menos 3. No, se supone que da la 10 a la 3. Ah, Y 10 a eso la no. 3. Ah, Sí. Sí, tiene que dar 10 a la 3 y a mí me da la -6. a mí me da la menos 3. Aquí dice 3,35 por 10 a la 3. Profe, yo hago lo mismo que usted, pero me da lo mismo, pero por 10 a la -6. Yo lo que tengo acá es algo raro, porque a ver, una relación de 10 a la 3, de 10 a la 6. Miligramos por litro son unidades, por ejemplo, en el que el volumen, estas son unidades de partes por millón. Sí. Si pasamos esto acá abajo, mili es 10 a la menos 3 arriba, ¿cierto? O sea que al bajarle ese mili, pasar este mili para acá, sería no a la menos 3, sino a la 3. O sea que sería kilo, kilo, ¿no? Y kilo por kilo, que es 10 a la 3, es 10 a la 6. ¿Sí? O sea que serían gramos sobre 10 a la 6 gramos, ¿no? Esos son miligramos por litro. Y pues en volumen sería lo mismo, tendríamos que tener mililitros en el numerador y acá abajo 10 a la 6 también mililitros. Entonces yo creo que aquí está pasando algo. A ver, vamos a simplemente tener este 10 a la 3 primero, ¿no? Yo quiero pasar eso estoy pasando los mililitros de abajo, ¿no? O sea que esto da es 3,35 por 10 a la menos 3 mililitros de CO2 por cada mililitro de aire, ¿no? La relación es de 1 a 1. Entonces yo lo que, a ver, mili está relacionado con kilo, ¿no? Aunque hablar de kilolitros no es, pero sí, debería ser algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner en 3,35 por 10 a la menos 3, que es lo que me acaba de dar. Mililitros de CO2 por cada, como lo teníamos antes es mejor. Esta tabla de mil es como complicada. Bueno, entonces, eso se nos dio 3,35 mililitros de CO2 por cada litro de aire. Pero lo que tenemos que hacer es pasar eso a kilolitros, ¿no? Suena raro, pero sería kilolitros, ¿no? Entonces sería un kilolitro. ¿Cuántos litros son? Sí. ¿Kilo qué significa? 1000, ¿no? 1000. ¿Y los litros serían 6? No, un kilolitro son 1000 litros, ¿no? Entonces aquí tendríamos, y esto nos da 3,35 por 10 a la 3 mililitros de CO2 por cada kilolitro de aire, ¿no? Y la relación entre mili sobre kilo es de 10 a la 6, ¿no? CP. Ahí tenemos ya esta respuesta, ¿no? Ok.
Entonces aquí hay un problema en la traducción. En la traducción, esto tendría que ser, bueno, no, está a la 3 mililitros sobre mililitro, ¿no? Que es 10 a la 6. Aquí está, este 6 debe ser un exponente. Bueno, entonces ya aquí sí estamos ajustados a lo que hay ahí, que es la respuesta. 3.35 por 10 a la 3. Es esto, ¿no? Mililitro por kilolitro, esos son partes por millón. Digamos que fue más complicado al final que entonces, que la forma de proceder por normalidad aquí es simple. Está muy lento. Viernes por la tarde. A ver, porque no quiero bajar para mostrarles eso. Entonces que aquí me toca hacer maromas para poder mostrarles. Yo creo que mejor voy a reiniciar esta conexión. Es que para poder mostrarles, donde yo puedo escribir es mi tablet. Pero en la tablet no puedo compartir pantalla con esta aplicación de Google, de Hangouts. Esa Hangouts, la que es para versión Android, no tiene la opción de compartir pantalla. Entonces lo que me toca hacer a mí, instalé un software que se llama TeamViewer. Entonces ese software está en la tablet y está en el computador. Y yo me conecto a la tablet. Qué cool. Entonces me conecto a la tablet y aquí tengo que darle permitir y ahí ya sale lo que tengo en mi tablet. Esta otra pantallita que ustedes ven acá es la de mi tablet. Listo. Bueno, entonces les decía que acá, miren, esto se resume mucho, ¿no? Miren que para llegar al 6,638 miligramos de CO2 por litro, hicimos que equivalentes añadidos menos equivalentes de exceso por peso equivalente sobre la cantidad de muestras y listo. Y aquí apareció un 2 y otras cosas. Entonces, lo que planteamos ahora es, si tratáramos de hacer eso con moles, miren lo que tendríamos que hacer. Entonces voy a escribir la reacción. CO2 más H2O, ¿cierto? Esto me produce ácido carbónico. Y el ácido carbónico reacciona con ¿cierto? Con el hidróxido para dar ¿qué? Carbonato. Y el otro sería el agua, ¿no? Bueno. ¿Cuánto de agua? ¿Se está balanceado, no? Carbonato el agua sería 2, creo. Ahí ya está balanceada. La reacción balanceada, carbono es 1, hidrógenos hay 2 acá, 4, oxígenos los oxígenos son más. No, los oxígenos son 5, ¿no? 7, 5, 2, 3, 5, no está balanceada, bien. Y la otra reacción es que el BaOH que sobra reacciona con el ácido sulfúrico. ¿Sí fue sulfúrico? No, clorhídrico, no más. Clorhídrico. Y pues esto nos va a dar cloruro de bario más agua. ¿Sí? Entonces sería 2 acá y estamos listos. Bueno, entonces esas son las 3 reacciones que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo por moles. ¿Qué tenemos? Tenemos la cantidad de dióxido de bario que se adicionó. La cantidad de dióxido de bario serían 50 por 0.016. Eso es lo que da acá. 50 por 0.0116 molar. Esa es la cantidad de bario que se adicionó para reaccionar con el ácido carbónico, ¿no? Pero al final quedó un exceso. O sea que esto es ese exceso que se calcula a partir del ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico fueron 23,6 de 0,010, de 0,0108, ¿no? Molar.
Vuelvo otra vez acá. 0,0108, sí. A ver, tratemos de, como me decía la profesora de la primaria, no me acuerdo, ese 8 se le va a inundar. Me decía. Y nunca aprendí a poner el 8, así que se inundara. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, miren todo lo que tenemos que hacer. Primero, calcular el exceso. Se calcula con el ácido fluorhídrico. Simplemente, a ver, multiplicando 23,6 por 0,018, 18 tenemos, estas son moles de ácido clorhídrico por cada litro, ¿no? Ya que esa multiplicación nos da moles de ácido clorhídrico. Y luego usamos la estequiometría, ¿no? Que nos dice que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con una mol de hidróxido de bario. Y ahí tenemos cuánto hidróxido de bario quedó en exceso de la reacción 3. Eso me da 0,1274. 0,1274 milimoles de hidróxido de bario. Sí. ¿Sí? Ahora, de la reacción anterior, de la 2, podemos calcular cuánto BaOH2 sí reaccionó. ¿Cuánto se añadió? Se añadieron 50 por 0,016. ¿Sí? Sí. Esos serían las moles que se adicionaron, menos las que acabamos de hallar, ¿no? Que fueron las del exceso. Entonces observen que aquí si estamos restando, estas son moles de BaOH2 y estas son moles de BaOH2. ¿Sí? Solamente podemos restar moles de lo mismo. Eso me da 0,4526. 0,4526 milimoles de hidróxido de bario, ¿cierto? Esas fueron las que participaron en la reacción, en la reacción 2, ¿no? Esta. Ahora, con esas moles podemos hallar las moles de ácido carbónico. Pues en la reacción 2, las moles de H2CO3, pues tenemos esas moles de BaOH2 y de acuerdo a esa estequiometría de la reacción que verifiquemos si está balanceada. A ver si está balanceada. Sí, profe, está balanceada. Entonces la reacción es de 1 a 1, sencillo. Una mol de hidróxido de bario reacciona con una mol de ácido carbónico. Entonces, esta sí la puedo hacer yo. 25-26 milimoles de ácido carbónico. Listo. Ahora sí vamos a la reacción 1, que es donde tenemos a nuestro analito, que es el CO2. ¿Sí? Y en la reacción 1 tenemos que la reacción es de 1 a 1, o sea que usamos esas moles y una mol de ácido carbónico fue producida a partir de una mol de CO2 y pues si queremos de una vez la masa, ¿no? Una mol de CO2 que son 44 gramos de CO2. Eso da 19,91. Que era la masa que nos dio ahora Camila, ¿no? Que eran los miligramos. Que son miligramos, ¿no? Sí, profe. De CO2. Y ya nos falta dividir por el volumen que fueron 3 litros y así el resto de cosas, ¿no? Pero entonces miren que si pasamos eso a normalidad, todo se hace ahí, miren. Aquí está todo junto. Equivalentes añadidos menos equivalentes en exceso. Para poder pasar eso, esa molaridad de equivalentes, multiplicamos por este 2. O sea que ya este producto es normalidad del hidróxido de bario.
Y esto era la normalidad del ácido, ¿cierto? Entonces, recuerden, los equivalentes de dos cosas distintas se pueden restar, porque los equivalentes son iguales. Estos realmente son equivalentes de hidróxido de bario, y estos realmente son equivalentes de ácido clorhídrico. Pero cuando están equivalentes, no me importa la proporción. De hecho, la proporción está dada en este 2 que hay por acá y este otro 2 que hay por acá. Entonces, si se fijan, si divido por este 2, observen que ese 2 finalmente va en esta multiplicación, ¿no? Porque este 2 con este 2 se cancelan y este de acá es dividido 2, ¿no? Y si vamos a lo que hicimos con moles, observen que hay una sola parte donde se dividió por 2, que fue acá. ¿Sí? Miren que este no está multiplicado por 2, pero este sí se dividió por 2. O sea que matemáticamente son lo mismo. Por eso llegamos al mismo resultado. Pero pues ahí están las dos formas. Miren que aquí necesitamos todas esas tres ecuaciones. ¿Sí? Y aquí pues hicimos eso en un solo... A ver, me pasé, me fui para el otro. Aquí. Hicimos eso en un solo renglón y ya. Nos tomó más tiempo hacer la conversión a partes por millón. Bueno, entonces ahí estaba. Era más una valoración por retroceso, similar. Si adiciona algo y se mide el exceso, estaba en molaridad, se pasó a normalidad, restar lo que se adicionó, menos lo que reaccionó, que fue lo que se tituló como el exceso. Y lo otro era simplemente convertirlo en las unidades que se estaban pidiendo. Entonces, ¿lo sigo convenciendo de que la normalidad es lo mejor o no? Sí, profe, la normalidad es lo mejor. Totalmente. Ya nos pasamos al lado bueno de la vida. Y ustedes ya veo que se habituaron a usar los miligramos, miliequivalentes, porque es que hacer una conversión por multiplicar por mil y al final volver a dividir, y bueno, no sé. Tocó a la fuerza, pero sí. Sí, profe, estamos en el lado de la luz. Con mil equivalentes y todo, a la fuerza, pero ya aprendí. Con normalidad. Siempre. Normalidad. La normalidad ya parece tan normal, ¿cierto? Sí, ya. Uno ve molaridad por eso ya como pereza. Ya eso uno lo ve como raro. Y sí, porque por ejemplo, este libro del SCOOP es un libro más reciente, ¿no? Pero ahí trabajan todo con polaridad. Les gusta estar en el lado oscuro. Están del lado oscuro. Sí, yo no sé, es que yo creo que fue que aquellos encargados de pasar de generación en generación a la normalidad no hicieron su trabajo. Entonces llegó en un punto en que, ¿cierto? Se perdieron las buenas maneras. Sí, a ver, Valentina, Camila ha preguntado, ¿quién más hay por ahí? Juan David. Ah, Juan David, ya recién llegó. Ahora estuvo Mantilla. Se fue Mantilla. Pronto tenía clases, sí, porque por eso yo les dije que la idea era que la mayoría puedan asistir y yo grabaría las sesiones para que los demás puedan. Yo lo que voy a tratar de hacer es cuando publique el material, voy a poner sesión tal y qué ejercicios se trabajaron en esa sesión. Por si a alguien le interesa un ejercicio en particular, pues vaya y miren las asesorías si alguien lo preguntó. Eso, porque así es más fácil. Sí, claro, no tendrían que ver todo el video para ver si está lo que necesitan. Bueno, llegó ese momento del silencio incómodo. Sí, pero yo creo, pues yo por ahora no tengo más dudas. Yo tampoco. Sí. ¿Van bien con eso entonces? Estoy aquí tratando de inventarme cómo haremos un laboratorio virtual. ¿Cómo? Profe, ¿por qué quiere que hagamos daños en un laboratorio virtual? Porque lo que mencionó Sara en estos días de los laboratorios del SENA, yo realmente no estoy familiarizado con eso, entonces estaba como tratando de apenas hacer la incursión a eso, a ver qué se puede hacer. Porque sí, los cálculos están bien, porque es que está pasando un fenómeno que en este curso va a ser el contrario, ¿no? Hay muchos que van al laboratorio y luego no saben qué hacer con los datos, ¿no? A ustedes va a pasar
contrario, ustedes van a ser los duros en hacer cálculos, pero después en el laboratorio van a No, estar... ¿qué tenemos que hacer en el laboratorio? Pero sí, porque en el laboratorio seguir la receta y etcétera, ¿no? Mirar el punto de cambio del indicador. Ahí pues en el ejercicio, por ejemplo, en ese ejercicio que acabamos de ver, vamos a tratar de hacerlo en el laboratorio. A ver, hagamos este ejercicio aquí rápido. Una muestra de presión de aire fue burbujeada a través de una instrucción que contenía 50 mililitros. Vamos solamente hasta esa primera coma. ¿Cómo sería el montaje del laboratorio para eso? No necesitaríamos como algo para tener el aire, como una pipa o algo. Como necesitaríamos como una bomba, ¿no? Como para muestrear el aire. Eso. Una bomba que muestre el aire y que lo dirija por una manguerita, ¿cierto? Que esa manguerita esté sumergida dentro de una solución que contenga esa concentración, 50 mililitros de hidróxido de bario de esa concentración. Sí. Y medir como el flujo de aire y hacer pasarlo durante un instante de tiempo para que el volumen total que haya pasado sea de 3 litros. Sí. Listo. ¿Y ahí qué sucede? Entonces eso provoca, ahora un precipitado, ¿cierto? Ajá. Después de eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en el método de Wintle con el precipitado? Pues esperamos que se hiciera la digestión y ya empezamos a... Hay que sacarlo, hay que filtrarlo, ¿recuerdan? filtrarlo, sí. Hay que filtrar, escoger papel filtro y recoger todos esos enjuagues. Y todo ese contenido, después de enjuagar bien el precipitado, es lo que se titula, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está, dice con qué, ¿no? Se titula con un ácido clorhídrico, ¿cierto? Y aquí está, dice, hasta el punto final de la fenolftaleína. Entonces, se le agregan goticas de fenolftaleína a ese recipiente después de la filtración y se titula con ácido clorhídrico. Y ya, eso es todo. Ya listo. Para las 3, por favor. El ácido tenía que haberlo preparado antes, ¿no? Por ejemplo, miren que ese ácido es 0,01, no 0,1. Si se hubiese usado ácido 0,1, ¿qué diferencia habría? Estaría más concentrado el ácido. Exacto. ¿Y qué cambio habría en las cantidades que hay acá? Menos volumen. Este volumen se da la décima parte, ¿no? Sí. O sea que gastaríamos solamente 2,36 mililitros. Entonces ya ahí habría un poquito más de error, porque esa bureta seguramente no permite medir 2,36, o mide 2,3 o 2,4, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya, este laboratorio quedó listo. 5. 5 para todos. El informe para las 3, por favor. Bueno, alguien más se nos unió. A ver, ¿quién es Ana Cristina? Buenas tardes. No le quiere contestar. Debe estar almorzando, terminó de almorzar. Lo tiene. Ah, lo está. Como que Hola, profe. Hola. Es que mi internet está muy malo. Ah, entonces. Bueno, entonces, ¿qué más preguntas tienen de los ejercicios que han trabajado? Ay, profe, yo por allá vi en un ejercicio que utilizaban verde de bromocresol. Sí, pues es igual, ¿cierto? Es igual como se utilizaba. Es buscar el punto de equivalencia. A ver, yo voy a buscar verde. Pues el punto de equivalencia no es como tan diferente. Bromocresol, Sí, es como, ¿no? es parecido a de metilo, es como 4 o 5. Aquí está verde bromocresol. Le preguntamos a nuestro amigo Wikipedia. Y a ver, ¿dónde está el punto? Ah, aquí está. 3,3,5,1. Longitud de onda, no, ¿cuál longitud de onda? Entonces, a ver, pH. Ah, aquí está. Entre 3,8 y 5,4. O sea que es como el naranja de metilo, ¿no? Ah, listo. Ya, naranja de metilo. Y cuando dicen que una muestra de... Ya no. Mira que yo casi no... Una muestra de carbonato purificado. Sería que la muestra es solo carbonato o cómo es eso. Es puro, 100%. Sí, listo.
Juan David, ¿iba a decir algo? No, no, señor. No, No, pena. escuchaba muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos tenido discusión de esto. La buena noticia es que ya tienen las respuestas en la plataforma del SCOOP. Tienen respuestas en la plataforma de los ejercicios del SCOOP, pero los que tienen asterisco. Asteriscos son los que tienen respuesta. Sí, una pregunta, ¿solo hacemos los del asterisco? Pues ¿solo hacemos los propuestos, los del asterisco? Ah, pues yo los puse ahí, pero si ustedes quieren extenderse en los otros, yo no tengo ningún inconveniente con eso. No, ok. ¿Listo? Listo, bro. Profe, una pregunta. Sí. Para el martes, la guía, ¿en dónde está o todavía no la sube? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no subió nada de ese material. Sí, entonces, el capítulo, a ver, si vamos, esto estaba en la plataforma, ¿no? En la plataforma UTP, la programación nos dice Que sigue hay un capítulo, ¿no? Es el capítulo 20. Capítulo 20 del aire. El capítulo 30 del aire es como el capítulo 20 del SCOOP. Entonces yo voy a postear los dos. Capítulo 20 del SCOOP y el 30. Y son las prácticas 9 y 10. 9 y 10, sí, 9 y 10. Entonces, sí, me falta subir. Ahorita cuando terminemos. Lo subo. Tenemos asesoría, ¿cierto, profe? El lunes, sí, el lunes también hay asesoría. ¿Y el quiz va a ser por la mañana o por la tarde? Mañana, ¿cierto? Por la mañana. Igual por la mañana. Está bien. Entonces, digamos, el martes también hay clase normal o es solo el quiz. Sí, el quiz y clase normal, claro, porque recuerden que después del quiz discutimos lo evaluatorio y luego ya comenzamos con los métodos de más ejercicios de eso, y así. Listo, bro. Gracias. Valentina, tal vez vamos a ver qué más encontramos. Profe, yo tenía algunos, pero espere. Es que son de valoraciones. Espere. Bueno, mientras Camila busca ahí, yo voy a ir sacando material para el laboratorio. A ver, capítulo 30 del Aires. Sí. Eran, pues es que igual eran los datos. Se me olvidó que... Entonces, ¿qué? Que no encuentro lo que le iba a preguntar, profe. Yo creo que sería así, ¿no, profe? Sí, pues si no tienen más preguntas, entonces terminaríamos.
Listo, entonces ya mismo voy a subirles el material para que estudien para el quiz. Y el lunes tenemos asesoría en la tarde. Para compartir y las preguntas que vayan teniendo me las pueden enviar. Voy a publicar el material y la idea es que debajo de cada material habrá un espacio para comentarios. Ahí hacen por favor las preguntas para yo ir respondiendo que todos puedan ver. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, yo voy a seguir aquí conectado mientras hago esto y si alguien tiene alguna pregunta, pues la va a hacer. Los demás, pues nos vemos. Profe, una pregunta así súper boba. Yo sé que creo que ya lo explicó, pero, por ejemplo, si yo tengo 3 moles de ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico solo tiene 2 equivalentes. Esos yo lo Sí. tengo, esos 2 equivalentes yo los tengo que multiplicar por las 3 moles. Para convertir, ¿qué? ¿Equivalentes o...? Sí, o sea, para seguir, si yo voy a utilizar esos equivalentes, pero digamos que tengo 3 moles de ese ácido, sigo utilizando Ok. los mismos 2 equivalentes. Ah, sí. Para convertir esas moles equivalentes se utiliza ese 3, el 2 del ácido sulfúrico. El 3 por 2 serían 6 ¿En qué momento equivalentes. utilizaría esas 3 moles? Pues esas moles, si usted va a usar todas las reacciones y va a restarlas o algo así con moles del mismo compuesto. Recuerde que restar y sumar moles son los posibles y son de lo mismo, mientras que los equivalentes sí se pueden sumar cosas diferentes. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Listo. Niels Cook. Niels Cook es el 20. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, que esté bien. Chao, profe, nos vemos, gracias. También.